estos fármacos producen parálisis del paciente, ¿no? Entonces, los bloqueadores neuromusculares se dividen en dos grupos, los despolarizantes y los no despolarizantes. Entonces, ustedes han tenido una clase acerca de esos bloqueadores neuromusculares y entienden cuál es el mecanismo de acción. Los despolarizantes van a cumplir prácticamente la misma función que la succinilcolina, se van a unir a los mismos receptores y por ende vamos a ver algunos síntomas o algunas características de este fármaco porque al unirse va a producir fasciculaciones, o sea, movimientos involuntarios de los músculos y después va a seguir un proceso de parálisis. Mientras que los no despolarizantes se unen igual a los mismos receptores, pero la diferencia es que no van a producir fasciculaciones o movimientos musculares, ¿no? Entre ellos, el que nosotros vamos a preferir utilizar es el rocuronio por su tiempo, que más o menos es de aproximadamente 45 minutos su tiempo de acción, mientras que la succinilcolina, que es un agente despolarizante, la diferencia que tiene con el rocuronio es que solo dura 15 minutos y después es metabolizada por la acetilcolinesterasa. Entonces su tiempo de acción es más corto a diferencia del rocuronio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con estómago lleno, que necesitamos intubarlo rápidamente para evitar el retorno del contenido gástrico hacia la cavidad oral, preferimos utilizar la succinilcolina por su más rápido tiempo de acción, ¿no? Y el rocuronio lo utilizamos ya para producir parálisis posterior a esta utilización de la succinilcolina. Entonces, una vez que nosotros hemos utilizado todos estos medicamentos, el paciente ya está dormido, ya está relajado, nosotros tenemos que realizar la laringoscopía, que es el proceso de meter el laringoscopio en la cavidad oral y tratar de ubicar las estructuras anatómicas que se ven en la vía aérea superior. Para esto, usamos la posición de olfateo. ¿En qué consiste la posición de olfateo? Prácticamente de hiperextender la cabeza, ¿no? Solo ese movimiento lo realizamos con la mano, nos ayudamos con la mano derecha, por ejemplo, y lo ponemos en la parte de la nuca e hiperextendemos la cabeza. Con la mano izquierda cogemos el laringoscopio, como ya lo hemos visto en práctica, lo metemos a través de la cavidad oral en la comisura labial derecha y de ahí centralizamos hacia la lengua, ¿no? Y lo que vamos a hacer es la técnica de empujar, o sea, hacia las piernas y de levantar un poco para tratar de ver estas estructuras que ven en el lado derecho, que son las cuerdas vocales prácticamente. Habíamos hablado en la clase de evaluación preanestésica que el CORMAC es la evaluación de estas estructuras anatómicas. Si yo logro ver todas estas estructuras anatómicas que están conformadas por la epiglotis, las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides y el interior de la tráquea, voy a decir que es un colmacuno, ¿no? Mientras que si se va ocultando toda esta visión, ya el CORMAC se va a volver o va a clasificarse desde el 2 hasta el 4. Entonces, prácticamente aquí es cuando yo voy a definir si estoy ante una vía aérea fácil o una vía aérea difícil. Entonces, se dice que para intubar a un paciente yo tengo que alinear tres ejes, como lo ven en esta imagen. En el lado izquierdo hay una letra O, una letra L y una letra F. Entonces, cada una de las letras indica cada eje que yo tengo que alinear. La O es del eje oral, la L es del eje laringio y la F es del eje faringio. Entonces, si un paciente está echado normalmente, estos tres ejes no están alineados, están cada uno por su lado. Entonces, al hiperextender la cabeza, estos ejes más o menos se van a alinear y me van a permitir visualizar la vía aérea superior. Una vez que he realizado la intubación, que es prácticamente meter el tubo a través de las cuerdas vocales, hay ciertas formas de cómo asegurarme de que yo estoy en la vía aérea. La principal, el gol estándar, por así decirlo, es la capnografía. Yo voy a conectar a mi paciente a un ventilador mecánico o un monitor que tenga capnografía y lo que tengo que ver es ondas de CO2. Si yo no veo ondas de CO2, prácticamente el tubo no está dentro de la tráquea y puede estar dentro del esófago, ¿no? El siguiente método es la auscultación. ¿Qué es lo que hago? Yo conecto mi ventilador o mi bolsa de ventilar al tubo endotraqueal
Y cada vez que doy la ventilación, tengo que escuchar qué pasa el murmullo vesicular a través de los campos, de ambos campos pulmonares, ¿no? La tercera es la visualización directa, o sea, básicamente, si yo estoy viendo que el tubo ha pasado las cuerdas vocales, entonces estoy seguro que está dentro de la tráquea. Y hay otros signos indirectos, por ejemplo, cada vez que yo presiono el pecho, puedo ver que el tubo se llena de vapor de agua o que prácticamente cuando lo estoy bolseando o cuando lo estoy ventilando, el tórax se expande. Esos son signos indirectos de que he realizado una intubación correcta. Después de haber intubado al paciente, debo realizar ciertos cuidados post-intubación. El primero es la fijación. Entonces, en práctica hemos dicho que en varones la línea o a qué distancia debe coincidir con, con la comisura labial más o menos entre 22 a 23 centímetros. Igual en la mujer es entre 20 a 21 centímetros. Entonces, si yo lo voy a estar ventilando sin fijar el tubo, ¿qué puede pasar? Este tubo se puede meter y al meterse se puede ir hacia un lado, siempre se va al lado derecho. Entonces un hemitórax que es el lado izquierdo va a dejar de ventilarse. Y esto, ¿cómo lo voy a ver reflejado? Porque el paciente comienza a desaturar. Entonces, por ese motivo yo tengo que fijar el tubo. ¿Y cómo lo fijo? Con esparadrapo, ¿no? A la distancia que hemos hablado, le pongo esparadrapo alrededor del tubo y acerca de lo que es la cara y de esa forma evito que el tubo se meta o que se salga. Em, el mantenimiento es mantener al paciente bajo un estado de hipnosis, o sea, dormido, y a la vez relajado. Ventilación, que si el paciente obviamente ha recibido un medicamento que lo mantiene paralizado, tengo que conectarlo a un ventilador que sea el que respire por él. Pero no solo es el hecho de conectarlo al ventilador y se quedó, sino que yo tengo que poner algunos parámetros especiales de acuerdo al tipo de paciente que tengo para darle el volumen, por ejemplo, de aire que le corresponde, la cantidad de anestésico inhalatorio, que es lo que le corresponde. Y siempre debo mantener a un paciente en monitoreo continuo, ¿ya? O sea, cuando hablo de monitoreo continuo es que debo mantenerlo con su saturación, con su presión, con su frecuencia cardíaca para ver que este paciente no esté reaccionando mal a la anestesia. Otro proceso que nosotros realizamos es la secuencia de intubación rápida. ¿A qué se refiere la secuencia de intubación rápida? Es aquel proceso de intubación que se va a realizar en menos de un minuto. ¿En qué tipo de pacientes yo lo voy a dar? En aquellos pacientes que posiblemente están con el estómago lleno, en aquellos pacientes que no tengo la seguridad de que hayan cumplido un tiempo de ayuno específico, o aquellos pacientes que no me pueden decir cuánto tiempo es que no han ingerido alimento. Todo este tipo de pacientes que van a ser sometidos a cirugía o que van a entrar a un UCI tienen que seguir el proceso de secuencia de intubación rápida. ¿Por qué? Hemos hablado de la secuencia de intubación normal. En la secuencia de intubación normal, cuando yo la voy dando tiempo por tiempo y de acuerdo a los medicamentos que utilizo, normalmente se demora entre 5 hasta 8 minutos. La secuencia de intubación rápida tiene que ser en un minuto y para esto yo voy a utilizar ciertos medicamentos especiales. Obviamente el primer medicamento que yo voy a utilizar es el fentanilo. Este medicamento no cambia sus tiempos de acción, ¿no? Siempre que comienzo a poner el fentanilo voy a esperar 2 minutos a que haga efecto. La diferencia está en el tiempo que yo le voy a dar de acción al relajante neuromuscular. Entonces, para la secuencia de intubación rápida siempre voy a utilizar un relajante neuromuscular despolarizante, que es el que más rápido actúa. Entonces, aquí está indicado la succinilcolina. ¿Cuál es su objetivo? Evitar que el contenido gástrico regrese a la vía aérea superior, ¿no? Entonces, para esta secuencia de intubación rápida, igual voy a seguir la recomendación de las 7 Ps, que es la preparación del paciente, igual voy a preoxigenarlo con un tiempo de 2 a 5 minutos, entre 3 a 5 minutos, perdón. El pretratamiento, que es el fentanilo básicamente. Parálisis con inducción, ya lo hemos hablado de la succinilcolina, el posicionamiento del paciente, el pasaje del tubo y la posintubación.
Una vez que yo he colocado el tubo, como les digo, como ya he intubado a mi paciente, tengo que verificar que este tubo está en la vía aérea. El gol estándar es la capnografía, ¿no? Entonces, voy a ver en los monitores la salida de una onda de CO2. Otro es la auscultación bilateral, escuchar ambos campos para ver si están ventilando adecuadamente. La inspección visual es básicamente yo estoy viendo que el tórax se expande, ¿no? O que también al presionar el tubo yo puedo ver que hay cierto empañamiento de este. ¿Qué complicaciones voy a prevenir? La primera es la intubación esofágica. Obviamente, si el tubo no está dentro de la vía aérea o dentro de la tráquea, este paciente no se va a ventilar. Entonces, por más que yo esté ventilándole, dándole ventilación con la bolsa, ¿qué voy a ver? Lo principal es que la saturación comienza a bajar, ¿no? Y si está conectado a un monitor de capnografía, no va a haber onda de CO2. Otra complicación que tengo que evitar es la broncoaspiración. Obviamente es por el retorno del contenido gástrico hacia la vía aérea. Y el siguiente es el trauma laringe. A veces, por algunas condiciones anatómicas o por maniobras del que está intubando, puedo llegar a lesionar las vías aéreas o prácticamente las cuerdas vocales. Entonces, siempre para intubar a un paciente debo estar pendiente de estos pasos, que es la preparación del material. Si yo no tengo todos mis materiales preparados, a veces se me va a complicar el proceso de intubación, ¿no? El dominio farmacológico, ya hemos visto que hay una gama de medicamentos que yo puedo utilizar para producir la sedación del paciente y yo tengo que adecuar los medicamentos que voy a utilizar de acuerdo al paciente que tengo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que está chocado, que está hipotenso por producto de algún accidente, yo no le voy a poner propofol, porque si le pongo propofol, voy a hacer que este paciente se choque más, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, lo indicado sería utilizar ketamina, que mantiene la presión arterial o incluso la aumenta. Y la selección anestésica, una vez que yo he combinado mis medicamentos para producir la inducción del paciente, obviamente tengo que utilizar el mejor medicamento que mantenga dormido al paciente durante el proceso anestésico. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de los anestésicos inhalatorios. Uno de los medicamentos que nosotros utilizamos para mantener dormido a los pacientes son los anestésicos en forma de gases, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo? Estos van a entrar por la vía aérea en forma de gas y por diferencia de concentraciones van a entrar hacia la sangre y van a llegar a nivel cerebral, donde es su principal punto de acción, ¿no? La vía de administración es por la vía aérea. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos gases inhalatorios se van a clasificar en dos tipos, los que vienen propiamente en forma de gas, que es el óxido nitroso, y aquellos que vienen en forma líquida, como el sevoflurano, el isoflurano y el desflurano. Pero no significa de que estos medicamentos vayan a actuar en forma líquida, sino que tienen que igual convertirse en un gas para poder realizar su efecto. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tienen una acción multisite, se van a actuar a varios niveles. Uno de ellos es potenciando los receptores GABA tipo A y en ellos van a aumentar la conductancia del cloro y van a producir hiperpolarización neuronal. Otro es inhibiendo los receptores NMDA y cuando estos medicamentos inhiben este tipo de receptores, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una disminución de la transmisión excitatoria a nivel cerebral de las neuronas y también va a producir bloqueo de los canales de calcio. Entonces, el resultado de este efecto es que va a haber inconsciencia, también se produce amnesia y a la vez van a producir cierto grado de analgesia. Entonces, para nosotros hablar de los anestésicos inhalatorios, debemos tener en cuenta un concepto que es el CAM. ¿Qué es el CAM? Es la concentración alveolar mínima. ¿A qué se refiere la concentración alveolar mínima? La concentración alveolar mínima de un medicamento o de un anestésico inhalatorio es la concentración eficaz en la que voy a provocar que el 50% de pacientes que vayan a ser sometidos a una anestesia por estos gases anestésicos no tengan respuesta a un procedimiento doloroso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que cuando inicie la incisión por un bisturí o comiencen a hacer algún procedimiento doloroso, el 50% de los pacientes no va a reaccionar.
¿Y cómo es que va a reaccionar? ¿Cómo yo lo voy a ver si supuestamente mi paciente está dormido? Es fácil darse cuenta si un paciente está sintiendo dolor cuando está dormido. A través del monitor, yo voy a ver que hay aumento de la frecuencia cardíaca, voy a ver que hay aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, si mi paciente está bien dormido, no tendría por qué haber aumento de la frecuencia cardíaca o aumento de la presión arterial, ¿ya? Entonces, hay ciertos valores del CAM para los medicamentos. Por ejemplo, el que nosotros usamos en mayor proporción es el sevoflurano. Y el CAM para el sevoflurano es aproximadamente de 1,2 a 1,4%. El isoflurano es de 1,15, el desflurano es de 7,25. ¿Ya? Otra de las definiciones que tiene que ver con esto de los anestésicos inhalatorios es el coeficiente de partición sangre-gas. ¿A qué se refiere el coeficiente de partición sangre-gas? Es la probabilidad de que el gas vaya unido a los eritrocitos a través de la sangre. Acuérdense que estos gases cumplen la misma función como van a tener la misma fisiología que el oxígeno. Cuando nosotros respiramos, por diferencia de concentraciones, el oxígeno ingresa hacia la sangre, ¿no? Y se expulsa CO2. Lo mismo pasa con los anestésicos inhalatorios. Por diferencia de concentraciones, el gas que nosotros utilizamos a través de los alvéolos va a entrar hacia la sangre y va a unirse a los eritrocitos o a las proteínas y va a viajar a nivel cerebral. Entonces, acá tengo que ver que aquellos fármacos que tienen baja solubilidad en sangre van a tener un inicio de acción más rápido, mientras que aquellos que tienen alta solubilidad en sangre, su inicio de acción va a ser más lento. Por ende, la inducción en el caso de los que tienen baja solubilidad va a ser rápida y la inducción en los que tienen alta solubilidad va a ser más lenta. La comparación entre agentes inhalatorios. Entre los agentes inhalatorios que nosotros usamos en mayor proporción van a ser básicamente tres: el sevoflurano, el desflurano y el isoflurano. Otro que lo usan frecuentemente, pero no es tanto en la práctica anestésica, es el óxido nitroso. El óxido nitroso, ¿quiénes lo usan más? Los odontólogos, ¿no? Para producir sedaciones leves. Entre estos tres, que es el sevoflurano, el desflurano y el isoflurano, el que nosotros usamos en mayor proporción es el sevoflurano. El sevoflurano es de rápida acción, aparte que en los niños nos favorece su utilización porque tiene un olor característico. El sevoflurano tiene un olor como que a sidra. ¿Y qué es la sidra? Es el alcohol de manzana. Entonces muchos niños van a decir, huele a manzana y por eso nos ayuda a dormirlos más rápido, ¿no? El desflorano es más rápido en cuanto a su inicio de acción a comparación del sevoflurano, es más estable y se vaporiza más rápido también. Y la tercera comparación vendría a ser el isoflurano, que a comparación del sevoflurano y el desflorano es más económico, pero sus olores, tanto del desflorano y el isoflorano, son más potentes y a veces producen malestar en el paciente. Un cuarto fármaco que se usaba anteriormente es el alotano, que es el primer gas anestésico que apareció en la historia dentro de este grupo de los halogenados, pero sus principales complicaciones era que producía bradicardias extremas y a veces estas bradicardias llegaban a la parada cardíaca. Entonces, por ese motivo se dejó de usar el alotano. Alguna comparación entre los efectos que producen en los sistemas, vamos a ver que a nivel cardiovascular, todos los fármacos inhalatorios o todos los gases inhalatorios van a producir disminución de la presión arterial y también disminución del gasto cardíaco. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque básicamente se produce una vasodilatación periférica al utilizar los gases anestésicos. A nivel respiratorio, producen disminución del volumen tidal y aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? En ese caso, el Seborane es el mejor porque produce a la vez broncodilatación. Y esto nos ayuda en aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad que sea o que produzca constricción, ¿ya? El desflorane a nivel de la vía respiratoria es irritante. A nivel cerebral, lo que van a producir los gases anestésicos es aumento del flujo sanguíneo cerebral y esto disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral.
laringoscopía. Entonces, hasta aquí la clase de lo que es intubación y anestésicos inhalatorios.